Hola, buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy contamos con David Saiz. Hola David, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué hay? Pues contento de tenerte como siempre aquí en mi canal, porque siempre que vienes aportas cosas interesantes y que muy poca gente conoce. De hecho, Gracias, pero no te voy a dar ni un duro. Si es eso lo que me vas a pedir luego. no, yo sinceramente esto lo hago por amor al arte, ¿lo sabes? Más arte que amor, pero bueno, o más amor que arte, no sé. Bueno, hoy vamos a hablar de una serie en serie un poco peculiar, ¿no? Bueno, una sesión de serie ficticio. Deberíamos de aclarar para que nadie se asuste. Es una serie ficticio que ha pinchado un poco a Batman. Bueno, un poco bastante. Sí, un poco bastante. Este buen señor, Mr. Zsasz. Bueno, me propusiste que habláramos de algún otro villano de Batman. Me preguntaste que cuál me gustaba y, a ver, es muy difícil elegir. Los malos de Batman son muchos y muy variados y todos merecerían un programa, un espacio. Pero bueno, pues este tiene un morbo especial para mí, porque, bueno, el personaje de Víctor Zsasz, pues es un enemigo relativamente reciente de la galería de malos de Batman, que debutó en el año, bueno, no sé, principios de los 90, no sé si el 92 o 91, en una serie que se llamaba Shadow of the Bat, lo creó el guionista británico Alan Grant. Algún día habría que hablar del factor británico en Batman. Sí. Ha dado mucho. Sí, sí. Alan Moore, Alan Grant, Gaiman también, Grant seguro. Morrison, Sí, sí, sí. y además el propio mundo de Batman tiene elementos británicos en su estética. El personaje de Alfred, el personaje del pingüino Oswald Cobblepot, que su nombre completo es Oswald Chesterfield Cobblepot. Chesterfield, qué británico suena de Oxford casi. Y con su frac y con su boquilla y monóculo, y citando a Shakespeare. No, pero a ver, es gótico. Tiene elementos de Poe también. Pero sí. Sí. Pero este asesino, yo creo que ha rajado a Batman. Tiene un matiz especial, que es que porque cada víctima que tiene se la marca en el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Zsasz no tiene un traje especial como tienen el Joker o el Acertijo, no tiene una vestimenta, ni siquiera un apodo, porque le llaman simplemente el señor Zsasz, que es su apellido. Lo que tiene es que su torso, su cuerpo, está cubierto de cicatrices que se hace el mismo cada vez que mata a alguien. Cada vez que mata se le hace un corte a sí mismo para recordarse a sí mismo, según él, que también es humano. El personaje debutó, como digo, en una serie que sacaron que iba a centrarse sobre todo en enemigos de Batman y decidieron crear uno nuevo para empezar. En esa historia, pues, aparece Víctor Zsasz como un asesino en serie que está en Arkham, en el psiquiátrico, de Arkham. Y estando él en Arkham, empiezan a aparecer asesinatos que son idénticos a los que cometía él, su modus operandi. Y claro, ¿qué pasa? Que es un imitador, es el propio Zsasz que se ha escapado, parece que Zsasz está en Arkham. Bueno, es una historia que no es una obra maestra, pero es muy entretenida y muy interesante, y sobre todo sorprende el personaje de Zsasz. Se dice que en esta primera historia se muestra al personaje como alguien que mata a cualquiera sin criterio. De hecho, tiende a matar a familias o a grupos de personas y suele dejar sus cadáveres como si figuraran escenas. O sea, por ejemplo, vemos un crimen en el cómic en el que vemos que ha matado a una familia y los ha dejado frente al televisor como si estuvieran en familia viendo la tele. En otras historias le hemos visto que mataba a varias personas y las dejaba alrededor de una mesa junto a una baraja de cartas como si estuvieran jugando a las cartas. Una pregunta, esto es en su primera encarnación, ¿no? Sí. O es en la siguiente, en la que ya desarrolla el personaje.
más o menos es su primera encarnación. Luego, el de los desarrollos posteriores, por ejemplo, hacen una cosa que a mí no me acaba de convencer, que es que tenga preferencia por matar a mujeres jóvenes. Esto yo no lo hubiera puesto. Yo creo que lo que me gusta a mí es que Sass mate que sea un asesino más, porque es que si mata a mujeres jóvenes ya tiene un matiz sexual y parece que Sass no era esa clase de asesino. Lo que me gusta del personaje es que en realidad es verosímil. O sea, quizá de todos los personajes de Batman podría ser el que más posibilidades tendría de existir en la vida real, porque como yo he leído sobre el tema de asesinos en serie y su psicología, pues muchas de las cosas que he leído las veo reflejadas en Sass. O sea, no ha habido ningún asesino en serie como Sass, pero podría haberlo. Hombre, sádicos sexuales como Sass hay muchos. Pero es que no es un sádico sexual. En la encarnación actual sí mata mujeres. En la primera era un tío que mataba porque le molaba, porque solamente es la única forma de experimentar alguna emoción específica. Es en 1992, en el Asilo Arkham. No, el Asilo Arkham no. El último Arkham. Cuando aparece. Esa es la historia de debut. Sí. Y luego, las malas lenguas dicen que está basado en otro personaje de ficción. Sí. La coincidencia en el tiempo con El silencio de los corderos. En el centro de Arkham, Sass aparece a menudo introducido en una especie como de tubo metálico que solamente le deja visible un cuadrado en la parte de la boca para que pueda hablar. Lo tienen ahí metido por seguridad porque ha matado a guardias de prisión y cada vez que lo sacan de la celda lo llevan con una especie de correas. Y claro, todo esto dice... De hecho, en este libro, que recopila unas cuantas historias de Sass, aparece una introducción escrita por el propio Alan Grant, el creador del personaje, que dice: alguien se me acercó en la convención de cómics de San Diego hace unos años blandiendo furioso un ejemplar del número 1 de Batman Shadow of the Bat. «Has copiado esto del silencio de los corderos», me acusó. La verdad es que algo había oído del silencio de los corderos, porque toda la prensa no dejaba de hablar del tema cuando aquello ocurrió. Pero aduje que ni había leído la novela de Thomas Harris, ni había visto la versión cinematográfica de Jonathan Demme, por cierto, recientemente fallecido. Sí, murió la semana pasada. Sí, sí. Se mostró sorprendido. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, pues por el mismo motivo por el que nunca he visto Perros de paja, La matanza de Texas o Marathon Man. Básicamente soy demasiado aprensivo. Bueno, él afirma que es extraño porque Alan Grant ha escrito guiones para Juez Dredd, que es un personaje conocido de sobras por su contundencia, violencia saco, y bueno, ha creado este personaje y sin embargo él dice que no puede, que es muy sensible, que no puede, por ejemplo, ver conejos muertos en la carretera, que le da no sé qué. Bueno, son estas paradojas que tienen los creadores. En esta introducción también comenta que el nombre de Sass está basado el autor de un libro llamado El mito de la enfermedad mental. Ese autor se llama Thomas M. Sass. Thomas M. Sass. Y esta primera historia está basada en un libro que leyó en su adolescencia de B.F. Skinner, que era un psicólogo conductista. Está basada en el conductismo, sobre todo. Más tarde, años más tarde, el propio Alan Grant escribió una historia donde mostraba el origen del personaje. Esta historia, el primer corte sin más profundo, que nos muestra la historia del personaje, rompe unos cuantos esquemas al mostrarnos la figura de un asesino en serie que no ha tenido la típica infancia difícil que tienen los asesinos en serie. Sass se ha criado en un entorno de clase alta con unos padres que se amaban entre ellos y que le dieron todo lo que podía necesitar. Pero cuando él tiene 25 años, sus padres mueren en un accidente náutico. Si lees las fichas de
O sea, en internet hay entradas en la Wikipedia del personaje y también entradas en otras wikis dedicadas a Batman, que hablan de todos los personajes de Batman, y ahí ponen que cuando se mueren sus padres, Zsasz entra en depresión. Pero a mí me llama la atención una cosa que dice en el cómic, que muchos parecen no fijarse. Tenía 25 años cuando mis padres fallecieron en un accidente náutico. Siendo ya bastante maduro para aceptar lo inevitable de la muerte, apenas me vi afectado por su pérdida. Esto podría remitirnos a esa insensibilidad consustancial al psicópata, porque me recuerda también a cosas que he leído escritas por psicópatas, por ejemplo, que decían, pues cuando se murió mi madre no lo sentí, y no es que no la quisiera, pero lo vi natural que se muriera, porque tenía una enfermedad y se murió. O sea, probablemente lo que a Zsasz le perturbó fue el notar que no sentía nada, y que durante el funeral seguramente tuvo que fingir gestos de dolor para parecer que estaba afectado cuando en realidad no lo estaba. Entonces sí que le queda una sensación de vacío y de que no tiene nada sentido, y se refugia en el juego. Él es heredero de la empresa de sus padres y de una gran fortuna, y lo dilapida todo en el juego. Y una noche lo pierde todo precisamente en uno de los clubs clandestinos que regenta el Pingüino. El Pingüino en Gotham regenta clubs de juego, de casinos y demás, y en uno de ellos Zsasz pierde toda su fortuna. Y está como en una situación extraña. Se va al lavabo y se mira al espejo. Está con una cara como aplomado, como apático. No diría triste, más bien apático. Desde entonces fue cuando vi mis ojos en el espejo hundiéndose en mí, retirando las capas superficiales de riqueza, amor y felicidad para revelar nada. No había nada en mi interior. Ninguna razón para existir, ni motivación, ni propósito. Era solo un robot, un sonámbulo que pasaba de una distracción a otra reuniendo la verdad. Miré a mi alrededor y era como si hubieran apartado un velo de mi rostro. Todo el mundo era igual, apresurándose, mintiendo, haciendo trampa, jugando. Todo para encubrir el enorme vacío que llevaban dentro. Somos robots, zombies, guiados por los deseos de la carne y los miedos de la psique. No existe el libre albedrío. Esto me recordó, por cierto, a una pequeña crisis que tuve en 2012. Es posible que alguna vez lo haya explicado en alguna de mis entrevistas, que debido a unas lecturas de unos experimentos que se hicieron, vi cuestionada mi creencia en el libre albedrío, y eso me provocó una cierta angustia. Y cuando leí esto dije, hombre, esto le pasa lo que a mí. De repente se da cuenta de que no hay del vacío. Es una especie de náusea sartriana lo que está describiendo casi. Es que es una náusea sartriana. Sí, pero ¿cómo llegaste a matar a raíz de ese vacío existencial? Pues eso es lo que tiene también cierta verosimilitud, porque al igual que muchos asesinos en serie, mata por casualidad. Su primer crimen es por casualidad. No sabe qué hacer con su vida, así que decide suicidarse. Está en un puente mirando el agua y diciendo si se va a matar, y en ese momento viene un mendigo que le quiere atacar. O me das todo lo que llevas o te ahorras el salto, te mato yo aquí. Y como no tenía nada que perder y no tenía miedo, le sudaba toda la polla, al final se enfrenta al mendigo, le quita el arma y lo mata. Y entonces experimenta algo. ¿Qué más da lo que experimente? El caso es que ha experimentado algo. Joder, estaba vacío, no sentía nada. Ha matado a ese mendigo y le ha subido la adrenalina, le ha subido todo, y en ese momento de adrenalina total, coge el cuchillo y se hace el primer corte, un corte en el antebrazo. Y entonces descubre una razón para vivir. Le da la sensación de que, como la vida es una mierda, le he hecho un favor. A este pobre gilipollas le he hecho un favor. Y les voy a hacer el mismo favor a muchos zombies. Porque a partir de entonces él empieza a llamar a sus víctimas, y en general a todo el mundo, zombies. Porque ve a todo el mundo como zombies. ¿Te acuerdas de Asesinos Natos? De Oliver Stone. Sí. Cuando están entrevistando... Porque hace mucho tiempo que la vi, pero... Cuando están entrevistando al Madley Fox, al Bobby Hasselhoff. Sí.
Eh, dice, mucha gente que haya matado ya estaba muerta. Sí. Solamente lo he formalizado. Esto vendría a ser un poco eso. Es un individuo que por una parafilia llega a la conclusión de que hace un servicio social retirando a gente que simplemente está flotando, ¿no? Bueno, más que un servicio social, porque él no cree en la sociedad tampoco. Piensa que es como una especie de bien, de favor, y ahora ya ha encontrado un sentido a su vida. Y cada vez que mata se hace ese corte. Y claro, tiene sentido por varias cosas que he leído sobre los asesinos en serie. Primero, tiene sentido que muchos asesinos en serie siempre conservan alguna clase de recuerdo de sus víctimas. Sabemos que se llevan a veces objetos. Sabemos también que a veces cortan incluso partes del cuerpo. Quizás... Souvenirs. Son souvenirs. Se llaman souvenirs. O quizás lo que hace, en vez de coger algo propiamente de la víctima, es mutilarse como recuerdo. Porque para el asesino cada asesinato es significativo. Piensa que para él es como el artista que pinta un cuadro. Para el artista que pinta cuadros, sus cuadros son sus hijos. Para el asesino son como sus pequeños. Y más que en un caso de que el tío quiere poner cierto arte en el crimen, al colocar a las víctimas de determinada manera. Sí, pero eso ya es una evolución del personaje. Cuando él ya empieza a hacer escenas, es algo artístico. En su versión original no era así, ¿verdad? En la primera versión del 92. No, en la primera versión era así. Lo que pasa es que esta es una historia posterior que es la historia de su origen. Vale. La historia de cómo empezó a matar. Y claro, cuando empieza a matar no empieza de esa forma. Luego más tarde añade lo de los escenarios, porque en realidad lo que pretende es reírse de la vida. Y una pregunta, ¿y Batman cómo llega a este tío? Bueno, comete asesinatos y claro, y logra detenerle. Lo que pasa es que en la primera historia no vemos cómo le detiene Batman. Lo que vemos es que ya está dentro del psiquiátrico de Arkham y que empiezan a haber asesinatos que son del mismo modus operandi que el suyo. Y eso hace que Batman vaya a visitar Arkham, a ver si está Sash ahí. Bajan a la celda de Sash y incluso le obligan a que le enseñe las cicatrices, a ver si tienes una nueva, que ha habido un asesinato y no tiene una nueva. Y cuando Batman se va, vemos que Sash se queda solo y vemos que cruza las piernas y vemos la planta de su pie donde tiene otra cicatriz. O sea, se escapó de encontró una forma de salir de Arkham. Exacto. Luego más tarde Batman acaba metido en Arkham porque mata sin querer a un policía en una pelea que tiene un policía que es un poco tonto y creído. Aunque, bueno, esto que voy a decir es un spoiler, pero qué narices. Yo creo que muchos de los que nos ven no van a leer nunca esta historia, así que luego se descubre que era un montaje para que Batman se pudiera meter en Arkham. Y también lo que concuerda del personaje con los asesinos en serie es que, ¿sabes quién es Vicente Garrido Genovés, no? Sí, sé quién es. Para los que no lo sepan, pues es un psicólogo que ha escrito muchos libros sobre el tema de la psicopatía y los asesinos en serie. Ha escrito libros como Cara a cara con el psicópata, o El psicópata, un camaleón en la sociedad, o La mente criminal. También ha colaborado a veces con Iker Jiménez, ha salido en El Cuarto Milenio. Sí, de hecho me lo encontré otro día por la calle. ¿Sí? Sí, me pasé a hablar con él. O sea, coincidimos los dos. Esta de profe en la facultad coincidimos, pero dije, bueno, paso de entrelet. No era... Porque tampoco íbamos a hablar de nada interesante. A lo mejor hubiéramos analizado algún asesino en serie y poco más. Bueno. El caso es que este hombre en su libro La mente criminal hace una teoría sobre el asesino en serie basada en sus investigaciones y él dice que el asesino en serie es fundamentalmente una persona que siente que la vida es intolerable y su única forma de escapar a eso, o sea, es una paradoja. El asesino en serie mata para seguir cuerdo.
porque es la única forma que tiene de seguir cuerdo. Bueno, no es así, pero vaya, hacerte un barco. Por ejemplo, una serie mata para satisfacer una serie de necesidades que tiene que no puedes experimentar de otra forma. Pero bueno, Sí. él es el profe, y le han publicado eso, pues vale, allá él. A ver, lo estoy resumiendo con mis palabras. A lo mejor vale. lo lees y él dice, a ver, pero es que lo matiza mucho más, O sea, sí que es cierto que hay unas necesidades, pero en el libro se habla de las diferentes motivaciones de los asesinos en serie. Los hay misioneros, los hay sádicos, los hay de diferentes tipos, ¿no? Pero todas esas motivaciones, según Garrido, son caminos a través del cual el asesino se busca a sí mismo. Unos quieren experimentar un intenso placer sexual y eso los lleva al asesinato sádico. Otros quieren impartir alguna lección a la sociedad. Eso les lleva al asesinato misionero. Otros buscan, no sé, sentirse vivos simplemente. Sí, como Zaps. Vale, una pregunta. ¿Este personaje a ti te pareció muy interesante? Porque no es el típico villano de Batman, no es un personaje colorido, no tiene superpoderes ni nada. Es un hombre normal y corriente que se dedica a matar gente. Ya está. Exacto. Luego, bueno, lo han reinterpretado no solo en lo que es el cómic, sino también en las adaptaciones de Batman a otros medios, en concreto en Batman Begins, la primera película de la saga de Nolan, la que sale el origen de Batman y todo. Aparece brevemente como un sicario al servicio de Alberto Falcone, de Carmine Falcone, del gángster de Gotham. Aparece poco, aparece en una escena de juicio, está calvo y con perilla. No recuerdo ahora el actor que lo interpretaba, no me acuerdo cómo se llamaba, era un actor que también es cantante. Y luego hay una escena posterior al final de la película cuando ocurre aquello de la nube aquella que invade la isla y se escapan los presos de Arkham. Le vemos también a él e incluso vemos que sale de la celda y si te fijas bien se le puede ver asomando por el cuello del traje las cicatrices. Sí, de hecho es cuando después de que aparezca el Espantapajas monta a caballo, el que quiere liquidar a la chica y al crío es él. Exacto. Qué bueno, sí. Y también con aspecto de asesino a sueldo ha salido en la serie Gotham. Con un tipo que tiene un aspecto intimidador bastante bien conseguido. Sí, me sorprendió ese personaje porque hace que toda una comisaría de policía salga por patas. Imagínate cómo tiene que ser el pavo para que todo un cuerpo salga. No, es muy interesante. Muy interesante. Bueno, y para ir también aparece en el videojuego de Arkham City. Bueno, en los videojuegos de Arkham Asylum y Arkham City. En el Arkham Asylum aparece en un momento, una de las misiones es rescatar a unos médicos que ha tomado Zsasz como rehenes. Y en Arkham City también aparece como misión secundaria y ahí te cuenta su historia, porque él hace una serie de llamadas telefónicas a las cabinas y tú como Batman tienes que encontrar la llamada telefónica desde la que está llamando, porque si no contesta va a matar a alguien. Pedazo de juegos, ¿eh? Sí. Y cuando contestas, sale Zsasz y te cuenta su vida, pero te la cuenta por episodios. O primero te cuenta lo de su infancia, lo que he dicho antes de sus padres y tal, luego te cuenta otra historia de cuando perdió su fortuna y tal. Sí, tú vas saltando. Sí. Bueno, y ya vamos a ir hacia el final. La versión actual. ¿Qué ha pasado para que de repente de ser un artista homicida o un artista de asesinato se dedica a matar niñas? Niñas, mujeres, pues yo imagino que por asimilación por asimilación de lo que son la mayoría de asesinos en serie que suelen matar mujeres y gente, digamos, gente con la que tiene traumas. El asesino en serie a menudo tiene traumas. Un porcentaje muy elevado de asesinos en serie están impulsados por una profunda misoginia y por problemas que han tenido con las mujeres. Y supongo que han añadido esto
Asas. Claro, esa versión nueva tampoco se ha impuesto del todo. Es un poco aquello, lo mismo que pasa con todos los otros personajes de Batman. Depende del guionista que lo coja. El guionista, cada guionista tiene su visión del personaje. Con Sass, de momento, no se ha creado ninguna gran historia, pero sí se han creado historias muy interesantes y muy buenas. Y hay, por ejemplo, una historia en blanco y negro que guionizó Brian Azzarello, que es una historia corta, que formaba parte de Batman Black and White, que es una serie de cómics en blanco y negro sobre Batman, que son historias cortas, y hay una historia bastante buena con Mr. Sass, que es un diálogo entre Batman y Sass, y pues Sass le habla sobre la intimidad, algo que tú nunca podrás entender, Batman, la intimidad que tuvimos mis víctimas y yo. Bueno, discutible. Bueno, tenemos que terminar. ¿Quieres añadir algo sobre este asesino en serie típico en Gotham City? Pues no, que es un personaje que no es santo de la devoción de todo el mundo. Mucha gente dice que sí es un personaje vulgar. Vale, puede que no sea tan famoso como otros, pero creo que es el único que ha logrado escalofriarme tanto como el Joker. Eso es mucho decir, ¿eh? Es mi visión. Porque los otros personajes, bueno, algunos se han acercado. El sombrerero loco a veces también se ha mostrado bastante escalofriante. Pero este es el único que... Y lo que me gusta es lo que he dicho antes, que prácticamente puede ser real, tal cual. Bueno, pues nada, vamos a despedir el programa. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de David indagando en la mente de un asesino normal en Gotham City. ¡Un asesino normal! Normal. Bueno, en Gotham City, normal. Normal aparentemente, eso es lo bueno. Como son los asesinos de la vida real. Normales aparentemente. Sí. Porque no, lo raro es que vayan de blanco con traje lila y riéndose y pegando tiros. O sea, exacto. Entonces, claro, que alguien mate normalmente Gotham es un motivo de noticia. Alguien normal aquí desconfía. O alguien normal en Gotham, este tío es demasiado normal. Exacto. Pues muchas gracias, David. Te agradezco. Igualmente. Y a todos ustedes espero que este programa les haya gustado, les haya aportado algo y les vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Chao. Adiós.